están? Muy buenas noches. Bienvenidos este viernes 16 de julio a nuestro En 15 semanal. Hoy me da mucho gusto haber recibido este libro de L.M. Oliveira. Es Luis Muñoz Oliveira. Luis, sí. Que se llama El mismo polvo. Voy a decir porque voy a empezar así, Luis. Un viejo y fallecido gran profesor, para mí por lo menos, de periodismo, Federico Campbell, escribió un libro sobre periodismo y lo abrió con una cita de la Aleph, que no es la misma que la tuya, pero es similar porque quiere decir lo mismo. Aquella cita de la Aleph decía, lo que vi, para quien no ha leído la Aleph de Borges, está en el error, vaya, léalo y luego lee esto, decía, lo que vi es simultáneo, pero el lenguaje es sucesivo y así lo tendré que contar, ¿no? Y entonces se pierde. Y un poco el tuyo con el que arrancas dice un poco lo mismo, de todo lo que se ve y cómo de alguna manera cuando lo cuentas tienes que reordenarlo, ¿no? Es muy importante para los periodistas eso. Entonces, arranqué por ahí porque ciertamente quiero empezar, ahorita contaremos de qué se trata, pero el ejercicio de forma debe haber sido complicado y de mucho tiempo, ¿o no, Luis? Sí, fueron muchos años y de hecho fue hasta que descubrí la forma en la que narraba Borges ese cuento que entendí plenamente mi libro. Y cuando digo descubrí, no es que fue la primera vez que leí el Aleph es un cuento que me encanta, que seguramente leí por primera vez en la preparatoria, pero estaba yo con este libro en la cabeza y cuando leí el Aleph, se me ocurrió leerlo de nuevo, me gusta, vi cómo narraba el personaje cuando ve el Aleph. Y entonces dije, esa es la fórmula, así vamos a contar este libro. Y así fue. Claro, con base en esa parte en donde dices, ok, la realidad es otra cosa. Yo veo a todos juntos, pero yo tengo esa gran libertad y gran responsabilidad de cómo la cuento, ¿no? Así es. Para contarla de esa manera, que es un poco lo que haces, porque, a ver, la primera vez que vi por ahí que alguien decía un libro de cuentos y tal, porque además Ortuño había sacado uno, pero esta realmente es una novela, ¿no? Es decir, es un libro de relatos que valen por sí mismos, pero que al mismo tiempo es una novela. A eso me refiero con que la forma es muy... A ver, a mí me entusiasmó, pero también decía yo, Luis ha de haber sufrido en ese momento, ¿no? No, querido Pucho, por supuesto que quise jugar con el límite de los géneros, ¿no? Digamos, es algo que también nos gusta mucho hacer cuando escribimos. Una novela claramente tiene ciertas características, un libro de cuentos también, y como bien dices, pues se junta. ¿Y por qué? Porque todos los cuentos o relatos los cuenta la misma persona. Es decir, es el personaje que entra a esta iglesia, tiene una revelación y ahí ve. Y entonces los relatos es el relato de lo que ve. Y claro, hubo que escoger qué ve, porque en realidad, como bien pasa en el Aleph lo contiene todo. Y yo también juego con que esta revelación lo contiene todo, el pasado y el presente y todos los espacios. Pero claro, eso no se puede narrar. Entonces hay que escoger qué tiempos y qué espacios se narran. Y, a ver, empieza en una iglesia, no tiene que ver con la religión, aunque hay motivos religiosos a todas partes. ¿Por qué en una iglesia? ¿Por qué? ¿De dónde salió que fuera en una iglesia? Además, en una iglesia muy lejos de donde tú y yo vivimos todos los días, ¿no? Así es. Donde arranca todo esto. ¿Sabes qué pasó? Y hay quien me cree y hay quien no me cree. En el 17, que es justo cuando se me ocurrió este libro, estaba yo en Belgrado y entré a esa iglesia y se me ocurrió el libro. Obviamente no se me ocurrieron los detalles, pero se me ocurrió esta estructura en esa iglesia. Y entonces parte de lo que dije es, bueno, precisamente entonces este libro tiene que entrar con un tal Muñoz que llega a una iglesia y tiene una revelación. A mí se me reveló el libro, al Muñoz del libro se le revela, pues se le revelan las sombras humanas, ¿no? Así me gusta llamarle. Porque no sé si es maldad, son más bien las partes oscuras de los seres humanos. Sí, está lleno de esas revelaciones, ¿no? Cada episodio de partes oscuras, terribles, tiene una historia de desamor. Esa me enchinó el cuero, pero no contaré más, ¿no? ¿No? Que se enoja y luego se va pensando, dice, pero ¿por qué no? No éramos, así no éramos, ¿no? Así no éramos. No lo sé. Debe ser muy bonita la iglesia, Luis. Sí, además tiene un altar precioso. Digo, es ortodoxa, tiene muchos menos adornos de los que conocemos en México, ¿no? Que todo es barroco y tremendo,
pero en su simpleza es hermosa, sí, es una iglesia que tiene un altar muy bonito. ¿Por qué un México americano? O perdón, un American, como él dice que le gusta decir, aunque su madre lo regaña cuando él dice Mexican American, cuando él no dice México. ¿Por qué un México americano? Lo entiendo en términos de que vea personajes de todo el mundo, de otras, pero ¿por qué elegiste un México americano? Bueno, esos son los trucos de la escritura, ¿no? A ver, tiene dos motivos. El primero es que obviamente quería separar ese Muñoz de este Muñoz, y entonces, como yo sí soy mexicano, pues lo hacemos México-americano, y ahí ya hay una línea clara que nos divide. Pero la segunda parte es que hay un relato donde a él se le revela su pasado, el pasado que las personas no podemos ver. Cuando somos niños de brazos, no nos acordamos, o no creo que sea común que las personas nos acordemos de eso, y él lo ve. Él ve cómo fue el viaje de sus padres desde unas tierras arrasadas, como se llama el libro de Monje, hacia Estados Unidos por el hambre. Son migrantes, como tantos hay en nuestras tierras, que se van para allá, y entonces él lo recuerda, y entonces yo necesitaba que fuera mexicoamericano. En realidad, es interesante porque tiene esa revelación, pero antes él ha contado muy poquito de esa historia que pareciera otra, ¿no? Hasta que llega la revelación, ¿no? Así es. Eso es lo increíble de esa revelación, ¿no? Así es que él en realidad reniega de su pasado, reniega del catolicismo de su madre, y entonces, de hecho, no le gusta ni siquiera decir que es Mexican American, ¿no? Le gusta más decir que es American, pero al final, pues, ve en la revelación sus orígenes, y eso también, obviamente, lo simbra, lo conmueve, lo cambia. Si algo tiene este libro es que hay una metamorfosis clarísima entre cómo entra y cómo sale de la iglesia. Sí, porque le pasan, se debe decir le pasan, pues sí le pasan cosas con la revelación, ¿no? Es decir, ¿no? Pues le pasa adentro, que es lo que más importa, ¿no? Le pasan muchísimas cosas pues que hasta a él le cuestan entender. Me gustó esa parte donde él tampoco entiende muy bien muchas de las revelaciones, ¿no? Las tiene que trabajar y ver de cierta manera, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que también es un ejercicio de pensar cómo sería ver el mundo desde una mirada, puede ser divina, pero además con esa capacidad no solo de ver de la cámara águila del Azteca, sino de sentir y entender las culpas, los dolores de las personas que estás viendo. Ese viaje hacia el interior de los demás es algo que la literatura puede hacer sin ningún problema, como se hace en este libro, y que otras disciplinas lo tienen un poco más complicado, ¿no? Y también en ese sentido es un libro que aunque digamos que, a ver, sucede en una iglesia porque ahí están, pero es un libro que viaja mucho por el mundo, ¿no? Bueno, por el tiempo también, por el tiempo y por el mundo, ¿no? Sí, de hecho decidí que estuviera en lugares completamente distintos. Hay un relato en la selva, ¿no? En el Amazonas. Ahí ¿Ese es donde sale un personaje Watanabe? Así es ahí donde está Watanabe. Exactamente, ¿no? Donde están en el Amazonas, ¿no? Así es. Luego hay un futbolista que se va al Himalaya, que parece absolutamente increíble, pero espero haberlo hecho creíble. Y luego, pues tenemos un viaje a Querétaro en el siglo XVII. Hay un argentino que va de Buenos Aires a Europa en una gira de vender libros de autoayuda, ¿no? Un tipo completamente vacío. Sí, eso decía, es un libro que va pasando por todas partes y es curioso porque en una novela siempre dicen, bueno, ¿qué le pasa al personaje? Este personaje le pasa entendimiento, ¿no? Exactamente. ¿Es lo que le pasa? ¿Le pasa entendimiento del mundo y del mismo? Así es, yo creo que en la iglesia encontró el nuevo sentido de su vida, porque en su vida ya tenía un sentido, él hacía robots y le gustaba vivir con dinero y ligarse mujeres, y de pronto entiende que todo eso es absolutamente banal. A su compañerita del laboratorio allá en... A la Senca, ¿no? Que es la que la lleva a pasear, y decide que todo eso es banal, y cambia radicalmente y se va a vivir a una isla donde no hay coches. Que además, Hydra, que además es donde estuvo Leonard Cohen. Esas referencias a nuestros preferidos además son increíbles. Cuando en aquella iglesia en 2017 dijiste, mira, creo que es aquí, y cuando acabaste y lo entregaste a Dharma, ¿se parecía a aquello del 17? ¿O no. te fue llevando a lugares que no hubieras imaginado en el 17? No, me llevó porque además piensa que lo que yo vi en el 17 era nada más la estructura, es decir, un tipo entra y ve relatos, pero no vi qué relatos.
y tampoco sabía cómo terminaba el libro, y entonces en realidad fue todo un proceso de imaginación, creo que es mi libro más imaginativo, pero además también de mucho cuidado de la prosa. También le dediqué mucho tiempo a hacer que la prosa fuera lo más clara posible, porque digo, el libro puede ser un poquito exigente y entonces yo necesitaba que fuera absolutamente claro lo que pasa, diáfano, que la gente que lo lee entienda que este tipo está metido en revelaciones, ¿no? Y para eso necesitaba claridad. Ciertamente es exigente, pero yo creo que el tamaño del libro lo hace que la exigencia sea más disfrutable, ¿no, Luis? Es decir, Sí. Ese libro no mantenía 200 páginas. O sea, si haces un libro de 643 páginas, con estos retos, digamos, de imaginación, de regresar al párrafo anterior o de regresar al capítulo anterior, que puede que sea un cuento anterior o es solo un capítulo de la novela anterior, sería casi insostenible, ¿no? Sí, yo creo que sí, tenía que ser un libro breve para que se vaya rápido, pese a que hay que ponerle atención a dónde está el personaje, porque viaja mucho, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Sí, además vas acomodando los tiempos en maneras que son, ¿no? O sea, no es un relato que empieza en la 1 y termina en la, Así es. tiene en la 120, ¿no? No funciona así. No funciona así. ¿Te quedaste clavado con hacer Sí, cosas así? me encantó, la verdad. Y de hecho, ya cuando nos veamos hablaremos de Romualdo. Quiero que me cuentes cómo viste a ese futbolista que se va al Himalaya. Que además iba bien, iban ganando partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo iba bien y se va al Himalaya. ¿Ya está a la venta en todas partes, Luis? Ya está en todas partes, lo pueden conseguir desde páginas hasta librerías. Luis, lo disfruté mucho, la verdad. Me llegó y me lo clavé y vi y dije, chale, fíjate, tengo marcada la página de lo de amor porque sí me pareció, esa es durísima. El último párrafo, cuando él se va pensando todo lo que le acaba de pasar en la página anterior, es terrible. Luis, te mando un abrazo, muchísimas Yo también. felicidades. A ver, señores, córranle, de verdad, lo van a disfrutar mucho. Es increíble leer algo así, que está hecho con este talento y con con este trabajo, porque lo que hay talento y hay trabajo. Te mando un abrazo, Luis. Se llama El mismo polvo, Dharma Book, ya está en todas partes. Está en digital también, supongo, para quienes... No, los de Dharma, como les gusta hacer libros bonitos, no los hacen. No lo saca. Entonces, pídalo a Gandhi o a Amazon, a quien le tengan que pedir. Así es. Luis, un abrazo, nos veremos muy pronto. Abrazote, Carlos. Pónganse a leer, gracias, chao.